Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, nuevamente con nosotros mi amigo William Matamoros del canal Despierta. Este es el tiempo, con quien hemos compartido varias charlas, varios temas, sobre todo indagando en esos misterios bíblicos, ¿no? Que nos interesan muchísimo y que, bueno, William tiene bastante experiencia en el estudio de la Biblia. Ya sabemos, como lo ha contado en algún video que hicimos acá, que él estuvo bastantes años en el tema de la religión. Y bueno, todo lo que aprendió, además, tiempo después le imprimió una investigación diferente, más profunda, y así ha llegado a unas conclusiones muy interesantes. Y en esta ocasión voy a compartir con él el análisis de la creación del Génesis. El Génesis capítulo 1, los 7 días de creación. Vamos a estar analizando qué de cierto tiene esto, qué es lo que realmente nos quiere decir el Génesis. Y bueno, ese es el tema interesante que vamos a estar hablando. William, bienvenido al canal una vez más. Hola Salim, un placer estar nuevamente contigo, que me hayas invitado nuevamente a tu canal. Y bueno, tú sabes que aquí estamos para este tipo de, ¿cómo decimos? Este tipo de mensajes que a veces les cae mal a mucha gente, y, pero también sabemos de que muchos van a aprender en base a todo lo que nosotros hablemos en esta charla. Así es. Bueno, el tema del Génesis encierra varios misterios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tú en tu canal, acá en este canal, hemos denunciado por activa y por pasiva la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. Yo creo que para nosotros es tema superado, es un tema que lo tenemos muy claro. Sin embargo, hay una creación que se dice, ¿no? Que supuestamente es el origen del planeta Tierra, del mismo universo, del ser humano, que está detallada en el Génesis 1, ahí en el Génesis 1. Y claro, nosotros hemos denunciado que el Antiguo Testamento pertenece a la sabiduría de ese falso Dios. Por lo tanto, habría que entrar a cuestionar la descripción que se hace ahí de la creación del Génesis. Entonces, lo que quiero hacer es compartir, voy a compartir aquí pantalla para que todos veamos. Quiero compartir un pequeño resumen de lo que se describe en el Génesis con respecto a los 7 días de creación. Ahí pues se está viendo, ahí no sé si lo estás viendo, voy a colocarlo mejor por acá. Me dice si lo ves. Sí, se ve, solo que no se logra ver, al menos desde aquí, a pantalla completa, pero sí, yo lo veo bien. Ok, bueno, aquí sí las personas lo están viendo a pantalla completa prácticamente. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es repasar un poquito, vamos a repasar un poquito lo que dice el Génesis sobre los 7 días de creación. Por acá tenemos el listado de estos 7 días donde el primero se dice que es el día de la luz, el día de la luz. ¿Y qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El segundo día es el firmamento. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el tercer día crea la tierra, el mar y la vegetación. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. En el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Y aquí hay una de las cosas que llama la atención, que ahorita también lo estaremos analizando, Ujú. porque en los días anteriores ya se había creado la luz, las tinieblas, se habla del día de la mañana, pero solo es hasta el cuarto día que se crea, ¿no? Supuestamente el sol, la luna y las estrellas. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos,
para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Hacia el quinto día es donde crea las aves y los animales marinos. Dijo, produzcan las aguas ser vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Hacia el sexto día es donde crea al hombre y los animales terrestres. Dijo Dios, ¿no? Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de tierra según su especie. Y fue así, y Dios hizo los animales de la tierra según su género y bueno, según el ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Luego ya describe la creación del hombre, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y bueno, la historia, ¿no? De varón y hembra los creó, y luego supuestamente, ¿no? Se da otra versión del Génesis en el capítulo 2 del Génesis, que dice que el hombre fue sacado de la costilla, el hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer sacada de la costilla del varón. Todo esto en el sexto día. Y el último, que es el séptimo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bueno, de aquí es donde surge el tema del Sabbat, ¿no? El séptimo día, que en la tradición hebrea pues se sigue guardando ese día como día del Señor. Esto es básicamente, William, la descripción, ¿no? O el resumen de los 7 días de creación en el Génesis. ¿Qué opinas tú de esto, no? Aquí recordando, para que tengamos el dato fresco de qué es lo que dice en esta parte. Bueno, lo primero que tenemos que entender es, hay dos palabras claves ahí en esa narración o en esa explicación que trata de dar porque vi que lo sacaste de Biblia Info, una página, claro, totalmente cristiana. Religiosa, sí. Y por lógica, ellos van a dar una explicación basado en lo que ellos creen que así sucedió. Pero debemos tomar en cuenta de que ahí hay dos palabras clave. Primera, la palabra Dios en el original hebreo o arameo, la palabra es Elohim. Y esto no significa una persona en específico, sino que significa muchos. La segunda es la palabra crear, que en el original es bara, y no significa crear de la nada. O sea, ellos lo que estaban eran creando cosas, pero de lo que ya estaba hecho. ¿Qué significa? De que o sea, estaban formando cosas, claro, sí, arreglando cosas, reparando cosas. Reparando cosas. Reparando sí. cosas. No era que estaban creando de la nada. Sí, cuando te refieres, que estás hablando en plural, obviamente con la explicación que dabas ahora de los Elohim, nos está dando a entender entonces de que la acción que se ejecuta en el Génesis 1 no fue hecha por un personaje, no, por uno solo, ¿no? Sino por varios. Exacto. Claro, porque lo que decíamos al principio, aquí hemos denunciado la falsedad del Dios del Antiguo Testamento, y no es la falsedad porque no haya existido. Porque a veces la gente piensa, no, pero entonces si Jehová es falso, no existió. No, sí existió. La falsedad es en el tema de que no era un Dios creador, no era el Dios de la humanidad. Era el Elohim, que se describe en las traducciones, que no representa un único ser, sino un grupo de seres que se mostraron como seres divinos, seres superiores en el pasado, y así se le mostraron al pueblo hebreo. A eso es lo que tú te estás refiriendo cuando dices, estaban reparando. Estaban formando. Correcto. Como ya todo se ha mencionado hasta el cansancio a través de nuestros canales,
del tuyo, de descubriendo el mío. El Apocalipsis capítulo 12 versículo del 7 al 9 habla sobre una gran batalla que hubo en el cielo. Em, Entre dos bandos, uno llamado Miguel, que su traducción es justicia, y el otro el dragón, que para que no queremos de que nadie se imagine de que es un dragón literal. Se está hablando de una fuerza negativa. ¿Qué sucedió cuando cayeron estos a la tierra? Eh, si queremos especular, podríamos creer de que, bueno, una gran batalla, en esta batalla, la tierra sufrió daños junto con las personas que ya estaban aquí. Claro, tuvieron que haber sobrevivientes para que se contara una historia, ¿verdad? Tal como lo habla Paul Wallis en sus libros Las cicatrices del Edén, y otros libros que tiene hablando del Edén. Eh, pero ellos lo que realmente, al parecer, lo que están haciendo es terraformando la Tierra, porque después de esta gran batalla y a saber el daño que causaron dentro del planeta, em, me imagino que tuvieron que esperar un tiempo prudencial para volver a bajar. Y esperando ese tiempo, bueno, cuando regresan, lo que hacen es terraformar el planeta, ¿verdad? Quizás los niveles de las aguas todavía estaban altas, no en todas partes, pero quizás los niveles, porque en algunos videos que yo he hecho siempre me preguntan, bueno, pero si el planeta estaba cubierto de agua, ¿de dónde salen los hombres? Que, señores, hay que tratar de pensar, no era que estaba cubierto totalmente de agua. Pero bueno, estos seres lo que hicieron fue terraformar el lugar y se establecieron en un lugar específico, y la narración que se está dando, que tú acabas de dar, toda esa narración se basa solamente no en el planeta completo, sino en el lugar específico donde ellos se establecieron, allá en el lugar que En el dice Edén, que ¿no? menciona que hay cuatro ríos. Uno es el Pisón, el otro es el Éufrates, El Tigris. el Tigris, y el otro ahora no lo recuerdo, pero es en ese lugar donde ellos se establecen, es en ese lugar donde ellos montan su laboratorio, y todas esas descripciones que están dando es del montaje del laboratorio. Apartan las aguas de un lugar del otro, las luces que están poniendo como las lumbreras que creemos de que es el sol. Ya el sol existía. Antes de que el planeta existiera, ya el sol existía, ¿verdad? Entonces, creo que es a eso a lo que se está refiriendo. Sí, hay algo interesante aquí, porque hablabas ahorita de la batalla de Apocalipsis 12, que es una batalla que se origina en el cielo o en el universo, ¿no? Para ponerle el término exacto, de dos bandos de connotación extraterrestre, que decirlo tal cual, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Civilizaciones que se enfrentaron, venían enfrentándose en mundos anteriores a la Tierra, y dicho enfrentamiento se trasladó a nuestro planeta. Dice, el dragón cae a la Tierra. También, o es arrojado a la Tierra. También en uno de los contactos que hemos hablado muchas veces en nuestros canales, que es el contacto de Enrique Castillo Rincón, los pleyadinos le advierten a Enrique que nosotros estamos siendo víctimas de un enemigo que pensamos que no existe, o nos han hecho creer que no existe, porque siempre se nos ha instalado la creencia de que estamos solos en el universo. Entonces, claro, si el enemigo viene del universo, si ha caído a la Tierra hace miles de años, pero nosotros pensamos que no existe vida fuera de la Tierra, entonces el enemigo se hace invisible, a pesar de que lo tenemos aquí cohabitando con nosotros. Y eso fue lo que advirtieron los pleiadinos. La batalla se ha trasladado aquí y ahora a nuestro planeta, y desde hace miles de años. Entonces, cuando son arrojados, las batallas que estaban en el universo, en otros mundos, comenzaron a desenvolverse aquí en la Tierra. Llegó un momento donde en diversos bandos se utilizaron un armamento muy fuerte, muy potente. De hecho, hay registros de todo esto en varias culturas. El Mahabharata de la India habla de las armas de los dioses. Si leemos el mismo Antiguo Testamento, Yahvé utilizaba armas poderosísimas. Las historias de Marcahuasi, de las armas que derritieron las piedras en ese lugar del Alto Perú. Sodoma y Gomorra fueron exterminadas por fuego. Bueno, digamos que hay un legado ancestral de eventos cataclísmicos que sucedieron en el planeta Tierra. Pero hubo un momento, como tú lo decías, que de esas batallas
tan fuertes que se dieron, el planeta Tierra se vio bastante afectado. Sobre todo en varias partes, ¿no? Quizás no podríamos decir que en su totalidad, pero en varias partes quedó bastante afectado. Tanto así que varias zonas no quedaron aptas para la vida. Hubo inundaciones, hubo movimientos telúricos. Esa organización del dragón movió el eje de la Tierra con armamento termonuclear y al inclinar el eje de la Tierra cambia de dimensión, cambia el clima, bueno, cambiaron muchas situaciones y la Tierra entró en un proceso de cuarentena, ¿no? En un proceso donde para poder preservar la vida que se comenzaba a desarrollar aquí, la luz tuvo que intervenir para proteger las especies vivas, proteger a la misma humanidad, porque si no, aquí pues se hubiese extinguido la vida. Entonces, claro, el planeta quedó en gran parte despoblado en un momento específico y las razas negativas que estaban aquí evidentemente con su alta tecnología, aprovecharon ese momento, como tú lo decías, para establecer sus laboratorios, para establecer su imperio y terraformar ese planeta que estaba en esa cuarentena en un punto específico de la Tierra que fue el Medio Oriente, en la antigua Mesopotamia. Luego de todo lo que ya habían hecho, volvieron nuevamente a repoblar el planeta o a retomar el planeta y eso que comenzaron ellos a hacer es lo que describe el Génesis 1. Es decir, el Génesis 1 está describiendo la organización del imperio del dragón en la Tierra. Cuando me refiero a la organización es la creación de su programa aquí en la Tierra. Cómo comenzaron ellos a crear su base, por así decirlo, allá en lo que es la antigua Mesopotamia. Y claro, estoy de acuerdo con lo que tú dices, cuando habla de las aguas, de las luminarias, de todo esto, se está refiriendo a lo desordenada que estaba la Tierra en el clima y en todos los elementos que se vieron bastante alterados y ellos lograron terraformar una parte de la Tierra, estando allí en Medio Oriente. Y bueno, ahí es donde describe que crean las luminarias, crean supuestamente los animales, pero mentira, ya todo eso estaba creado. Ellos lo que hicieron fue darle forma, porque crearon nuevas especies a partir de manipulaciones genéticas, manipularon genéticamente al hombre. Es decir, cuando el Génesis capítulo 1 dice en el sexto día que se crea al hombre, realmente no lo crearon, fue la manipulación genética. O sea, ahí se está describiendo todo lo que ellos hicieron en contra del planeta, de los seres vivos y del ser humano, y lo ponen como una creación, cuando realmente es una manipulación. Entonces, ahí podríamos comenzar a entender qué es lo que realmente se está describiendo. Exacto. Ya ubicados pues, y puestos en este lugar, ellos no solamente, bueno, una aparte de la terraformación de del lugar, también lo que hacen es manipular genéticamente las plantas que ya estaban en este lugar y las tratan de hacer plantas comestibles, porque no todo lo que había en el planeta era comestible. Y uno de los ejemplos es el trigo, es la papa aquí en América, pero el trigo allá en esa zona, ellos lo manipularon porque no era comestible. Y ahora, ¿por qué lo manipulan? Porque ellos también se tienen que alimentar. Ellos tienen que alimentar a la especie esclava que habían encontrado y que habían prácticamente secuestrado y lo habían puesto allí en el Edén. Porque recientemente yo mencionaba en un video de una entrevista que me hicieron a un muchacho de Argentina que vive en Perú. Y yo mencionaba de que ellos agarraron a la especie humana que ya estaba en el planeta y los encierran en un lugar, en ese laboratorio, y que toda la descripción bonita y maravillosa que nos cuenta el Génesis capítulo 2, donde dice de que cuando el Adán empieza a necesitar o pide una ayuda idónea, que lo que le ponen son animales, ¿verdad? Y, y esto, la forma en que te lo describen, dice, y le pusieron los animales, Dios le trajo a Adán los animales para que él le pusiera nombre. No, él le estaba pidiendo una ayuda idónea. Y lo que le traen es esto, hasta que después, bueno, caen, se les enciende el bombillo a estos Elohim de que no era eso lo que necesitaban, sino que lo que necesitaban era una pareja, porque estaban alborotados, estos machos encerrados ahí en ese lugar, que supuestamente la Biblia dice que ponen a Adán allí para que labre el huerto. No, era como
una referencia que los tenían trabajando. Y ahí es donde comienza todas estas manipulaciones Sí, genéticas. trabajando para ellos, ¿no? Como Eh, esclavos. Exacto, Sí. trabajando para ellos. Realmente el relato bíblico es un relato que a primera vista parece bonito, pero hay una historia macabra detrás de todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que lo adornaron con palabras bonitas, con palabras rebuscadas, para que de esta manera el lector creyente pudiera, pudiera creer todo lo que ahí estaba ocurriendo. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Y es que los 7 días, como lo decíamos ahorita, es precisamente toda la manipulación que ellos hicieron cuando retoman el control. Es que cuando comienza diciendo que la tierra estaba vacía y desordenada, que así comienza el Génesis 1, entonces es una clara referencia al estado del planeta Tierra que ya existía. Había un desorden, había un caos por las guerras que habían sucedido. Entonces ellos comienzan a organizar el terreno donde se van a establecer y ahí es donde, bueno, ya comienza la descripción, ¿no? Del Génesis, de la creación. Por eso, mira que ahorita analizamos, habla de día y noche Ujú. en los primeros días y todavía no se había creado la luna y el sol. O Exacto. sea que, o sea que ahí hay una incongruencia en este relato y es lo que tú decías, ya el sol existía, ya el planeta Tierra existía. Y giraba en su propio eje y claro que había un día y una noche. Exactamente, ya todo eso existía. Solo que ellos ahí, bueno, colocan esta historia, ¿no? Para tratar de explicar y sustentar de cómo ese falso Dios habría creado todo lo que es la creación. Luego, en el tema de los animales, a partir del día 5, ahí es donde ellos empiezan el juego genético Ujú. para crear o formar, darle forma a nuevas especies animales en el planeta Tierra, que algunas, muchas de ellas ya estaban aquí, eran especies naturales que comenzaron a establecerse en el planeta antes de la llegada de esta invasión. Y ellos cuando retoman ese control, comienzan a crear su laboratorio, hacen mezclas de algunas especies que no pertenecen al diseño original de la Tierra. Por ponerte un ejemplo de especies actuales que no son originales, sino que son el resultado de combinaciones genéticas Ujú. de la especie original, como por ejemplo el cerdo, la vaca, el perro, el gato, bueno, La hay oveja, varios, la oveja también, hay varios animales. No es que esos animales sean malos, no, sino que no son los animales originales que son estaban en la híbridos. Tierra, son híbridos, exactamente. Por ejemplo, se dice que la vaca y el toro descienden del búfalo, que el búfalo sería el original, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Incluso en ese proceso de retomar, ¿no? la vida de la Tierra, la luz también intervino en muchos momentos trayendo de otros planetas especies vegetales como alimento y también especies animales. Se dice que las abejas no son de aquí, el insecto, Ujú. que bueno, y sabemos que las abejas son importantísimas para Sí. el desarrollo de la naturaleza en el planeta Tierra. Se habla también de que algunos felinos no son de aquí, como los leones. Bueno, hay varias especies animales que se dice que fueron traídas precisamente para darle un nuevo sentido, ¿no? a la vida del planeta Tierra que había sido afectada. Alimentos como el maíz también se dice que fueron traídos. Bueno, Ujú. hay varias cosas allí que sucedieron en ese momento donde la Tierra quedó bastante afectada y tanto desde el lado de las humanidades luz trajeron aquí alimentos, trajeron bueno, una cantidad de ayudas para que la vida floreciera nuevamente, pero la vida natural. Y del otro lado, lo que ellos hicieron fue un proceso de Manipulación. terraformar, manipular lo que ya estaba aquí y cosas que ellos se comenzaron a inventar, que es lo que describe el Génesis 7. Luego lo del hombre en el día sexto no es la creación del hombre, sino es la formación de la genética humana del hombre que ya estaba establecido en el planeta Tierra. Y bueno, el séptimo día, que es el día de descanso, que bueno, eso ya tiene una simbología, el Shabbat, que esto, bueno, proviene de incluso lo que describe el libro secreto de Juan, cuando habla de que la sexta autoridad, la sexta cabeza, es Sabbatallos. Y Ujú. bueno, hay toda una simbología con el Shabbat. Esto ellos lo utilizan, ¿no? Como para hacer una referencia, los hebreos cuando lo celebran, una referencia a un supuesto mandato de su Dios
pero que realmente esto hace un homenaje a la sexta cabeza de el dragón, porque, bueno, para ellos es el séptimo día, el sábado, pero para nosotros es el sexto día, el Shabbat. Entonces, por eso a veces uno escucha como, bueno, ¿es el sexto día o es el séptimo día? Al final es el mismo. El número no importa tanto, es el nombre, el Shabbat. Shabbat. Así es. Entonces, otra cosa que es interesante comentar de todo esto, más allá de la falsa creación que describe el Génesis, es la duración de los días. Tú sabes que hay un debate a nivel religioso donde se cree que los días de creación fueron días de 24 horas. Porque claro, hay una cita que se utiliza, voy a mostrarla por acá, que dice, a ver, yo la tenía por acá, ¿hace cuánto tiempo se creó la materia? Bueno, muchos creen que la Biblia habla de una creación de unos 6.000 años, o sea que todo lo que existe tiene unos 6.000 años. Y esto lo dicen porque, bueno, hay una cita, creo que está en el Nuevo Testamento, que dice que un día para Dios son como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Entonces, algunos interpretan. Pero hay un debate. Sí, hay un debate religioso entre esas cantidades de días, porque hay un grupo de cristianos o de religiosos que creen de que son literales los 6 días o los 7 días de 24 horas, ¿verdad? Algo que es más que descabellado. Y ahí está el otro grupo que cree de que sí, que los 6 días están hablando de aproximadamente 6.000 años, porque así es como lo menciona ese texto. Pero si nos vamos a la... Bueno, pero ya van a aparecer también quien diga de que la ciencia también miente, pero si nos vamos a las pruebas del carbono 14 nos damos cuenta de que ni siquiera el ser humano tiene esa cantidad de tiempo, porque tenemos mucho más tiempo aún. Porque uno de los últimos humanos que estuvo sobre el planeta fue el Neandertal. Y el Neandertal apareció o desapareció aproximadamente como 30.000 años atrás. No sé si no me doy a entender. Entonces, hay un debate grandísimo sobre ese tema y es lo mismo por la causa del desconocimiento de ciertas enseñanzas que se nos viene a dar, bueno, mucho más anteriormente como un nuevo conocimiento, pero que es rechazado por lo mismo, porque si no viene de la Biblia o no viene de los escritos que dan los teólogos, entonces ya no es aceptable, ¿verdad? Entonces es algo bastante complicado. Sí, el debate está encendido desde hace rato porque, claro, si son días literales de 24 horas, es complicado que eso haya sucedido en tan corto tiempo, pero te sacan la cita que te decía ahorita, que ya la encontré, que es esta, de Pedro, segunda de Pedro 3:8, que dice, para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Entonces te dicen, claro, pero es que esos eran días de Dios. Y Dios puede tomar 1.000 años y los reduce en 24 horas y Él gesta la creación porque es Dios y es todopoderoso y puede hacer lo que le da la gana. Y ya con eso te solucionan, sí, para la creencia de ellos, ¿no? Te solucionan de que mira, la ciencia dice una cosa por el carbono 14, por rastros que se han encontrado. Se sabe que no tenemos aquí 6.000 años a nivel científico. Por ejemplo, se dice que la civilización más avanzada, que es la sumeria, ¿no? La civilización antigua más avanzada que se tiene registro, ya desarrollada intelectualmente y todo esto. Sí, que construían sus calles y todo. Exactamente. Ya sin irnos a la época de las cavernas, se dice que esa civilización tiene unos 13.000, entre 13.000, 15.000 años más o menos. Entonces, eso no cuadra con los 6.000 años que dice la Biblia. No. De hecho, sí, no, adelante. Te quería comentar, hay un libro de las crónicas de Acacor, y eso es de este lado del mundo, donde supuestamente no existía nada, porque para la religión de este lado del mundo no ocurrió nada. Y sin embargo, las crónicas de Acacor están mencionando desde el principio del libro que eventos ocurridos hace aproximadamente 14.000 años atrás. Entonces tampoco cuadra con
los 6.000 días o los 6.000 años que nos quieren poner a través del dogma religioso. También si nos vamos al Mahabharata y a las culturas Vedas, también nos están hablando de Hay unas cuentas larguísimas. son cuentas larguísimas. La Sumeria te están hablando de los primeros reinados de 180.000 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, comparado con 6.000, eso es... aparte, hubo una arqueóloga, que ahora no recuerdo el nombre porque esto yo lo leí hace mucho tiempo, una arqueóloga mexicana que fue sacada de un trabajo que estaban haciendo en Oregon y por donde ellos habían encontrado restos humanos de hace 180.000 años. Y cuando ella dató esa fecha, ni siquiera la ciencia quería aceptarlo y fue expulsada del proyecto. Imagínate. Eso demuestra que hay una larga historia que nos ha contado. Y fíjate que esa creencia de los 6.000 años, sobre todo, se tiene dentro de la creencia religiosa, pero ha sido acuñada fuertemente más que todo por la tradición hebrea, porque ellos son los que tienen esa forma de contar desde el año cero y bueno, y están esperando el año 6.000 para la era de su Mesías. Eso ha sido reforzado básicamente es por esa corriente a nivel religioso, porque ellos son los que cuentan así. Y claro, cuando tú comparas esa cuenta de 6.000 años con todo lo que tú nos estás hablando, tú dices, aquí pasa algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí dentro de esos supuestos 6.000 años de la creación del hombre? Entonces, si nosotros unimos lo que hablábamos al principio, de que obviamente no estamos hablando de una creación original, sino de una terraformación, una manipulación a nivel planetario y humano, esa manipulación sí que la podemos tirar atrás en el tiempo, en un tiempo no muy lejano. Podemos hablar de algunos 12.000, 15.000 años más o menos. Hasta 30.000. Exacto, entre 15.000 y 30.000. Vamos a poner ese. Y después les quiero explicar el por qué pienso de los 30.000, pero continúa. No, sí, tiene sentido, porque si hablamos de 15.000 años, estaríamos hablando de la Atlántida, por ejemplo. Y esto ya venía desde antes de la Atlántida, porque la Atlántida es uno de los lugares que ellos, donde se establecieron, pero obviamente eso fue después de haberse establecido en la Tierra. Entonces, claro, pero ya sería un tiempo amplio, pero mucho más cercano a los 6.000 que, por ejemplo, las dataciones de carbono 14 y, bueno, muchas otras cuentas que te hablan de 200.000, 300.000 años hacia el pasado. Entonces, la manipulación de esta gente podemos tirarla unas decenas de miles de años hacia el pasado, pero igual tampoco cuadraría con los 6.000 años que es la cuenta de ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué ellos colocan 6.000 años nada más? ¿Por qué les interesa seguir reforzando la idea de 6.000 años? Y aquí, bueno, yo tengo una interpretación personal y es que entiendo que ellos han calculado el tiempo de 6.000 años no porque sea el verdadero tiempo de la creación, sino porque es el tiempo que ellos saben que tienen para la ejecución de su agenda, ¿no? De control planetario. Eso es lo que yo entiendo. Ellos se pusieron, bueno, esto de aquí a 6.000 años tiene que estar y esta es la creencia que vamos a imponer aquí de que todo existe desde hace 6.000 años y cuando se cumplan los 6.000 años viene el Mesías y aquí coronamos nuestro plan. Es la única forma en que yo lo veo. Y lo otro es que las cuentas más extensas que tú nos ponías los ejemplos ahora sí que cuadrarían ya con el otro plan de la creación original, que es el que vamos a hablar ahorita. Exacto. Cuando yo mencionaba lo de los 30.000 años es porque según la misma ciencia, ¿verdad? Que también puede estar equivocada, como todos nosotros aquí, la ciencia dice de que el neandertal desaparece o comienza a desaparecer hace unos 30.000 años, ¿verdad? Pero el neandertal habitaba ya junto con otra especie homínida o humana, que era el Homo erectus. Pero luego de esto aparece el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, que cohabitamos junto con los neandertales. Y es más, se ha demostrado científicamente de que la mayoría de los seres humanos compartimos en nuestra genética
ADN neandertal. Entonces, ¿cómo es posible que esta especie comienza a desaparecer hace unos 30.000 años y nosotros, los Homo sapiens sapiens o el Adán que menciona la Biblia, porque somos el resultado de toda esa manipulación genética, tenemos también ADN neandertal? Eso es algo que deberíamos ponernos a pensar. No, y también lo que se dice de que los chimpancés, los simios, tienen un alto porcentaje de la genética igual a nosotros, creo que un 90 y pico por ciento. Y, y claro, se dice, no, los humanos tenemos la genética parecida a ellos, por lo tanto descendemos de los homínidos. Y no es así como ellos lo plantean. Los homínidos, por eso lo que explicábamos ahorita, ellos comenzaron a hacer experimentos con animales, comenzaron a crear animales que no son naturales, animales que no existían. Bueno, crear no es el término. Tomaron genética de animales que ya existían y le imprimieron la genética de ellos y comenzaron a jugar con eso, como en la actualidad la ciencia lo sigue haciendo, solo que ellos, bueno, tenían un mayor avance. Correcto. ¿Y qué pasa? Ellos comienzan a formar seres homínidos en la Tierra. Y para formar esos seres homínidos que se parecen a nosotros, ellos sustrajeron genética humana, la mezclaron con bestias, con otro tipo de animales, y ahí es donde se crean los homínidos. Los humanos no descendemos de los homínidos. Los homínidos son el producto de una mezcla genética que ellos hicieron para crear una raza parecida a la humana. Por eso los simios se parecen a nosotros. No descendemos de ellos, sino que esos homínidos parten de nuestra genética que ellos utilizaron. Entonces, comenzaron a hacer estas pruebas, por así decirlo, hasta ir perfeccionando una raza igual. ¿Por qué? Porque la raza humana original no podía cumplir con los requisitos que ellos necesitaban de una esclava, de unos esclavos o una raza obediente 100% a los intereses de ellos. El ser humano, si bien ellos lo podían controlar, lo podían manipular, pero no podían hacer que obedeciéramos 100% sus órdenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia, un pensamiento, un espíritu, un albedrío, y en varios momentos la humanidad se les salía de control. Entonces ellos dijeron, aquí necesitamos crear otra gente mimetizada para que se vean iguales, para que aquí haya una, entre comillas, sola raza, pero que esta sea la que sea fiel a nosotros. Y ahí es donde ellos comienzan a crear sus razas elegidas. Entonces esos seres que menciona la ciencia, el neandertal, el Homo erectus, el Australopithecus y bueno, no sé cuántos más de la línea esta que describe Darwin, esos no son los pasos de la evolución humana. Esos son las pruebas que ellos hicieron cuando fueron perfeccionando la raza que partía de los homínidos. Entonces, cuando ya se iba pareciendo más al ser humano, eso le colocaron un nombre, por ejemplo, neandertal. Luego pasó un tiempo y siguieron perfeccionando y salió el Homo erectus. Siguieron perfeccionando y salió el último que es, no sé cuál es. Y claro, todo eso son los experimentos que ellos hicieron para ir puliendo la raza que hicieron a partir de las bestias, hasta que lograron crear su raza casi que 100% igual a nosotros. ¿Y dónde está esa raza? Son los que controlan el mundo. Los de sangre azul, el linaje merovingio, los descendientes de los Elohim, la genética o la raza pura, no el pueblo elegido de los dioses. Esa gente son los que descienden de ese proceso evolutivo. La raza humana original, ya estábamos aquí cuando ellos llegaron. Por eso lo que describe el Génesis, de que se crea el hombre de barro y todo eso. El hombre de barro, del polvo y barro de la tierra, es ese proceso de prueba y error de las distintas razas. Y esos son los restos que se encuentran, que se han encontrado, de que, mira, se encontró el hueso de un neandertal. Todo eso lo hicieron ellos. El ser humano original ya éramos así. Quizás no exactamente, no 100% así. Teníamos nuestros cuerpos quizás adaptados al clima y a las condiciones del planeta de aquella época, pero siempre humanos. Nunca fuimos simios ni nada de eso. Eso es importante aclararlo. Sí, cuando yo digo homínidos no estoy hablando como lo que nos quiere enseñar la ciencia y la teoría de Darwin, de que son monos, ¿verdad? Yo creo de que sí, que los homínidos somos la especie humana, o era la especie humana que fue puesta adaptada al planeta. Quizás no coincidimos en eso en todo, pero
pero por ahí pues pienso yo que por ahí van los tiros. Y una de las cosas macabras también, que quizás nos vamos a apartar un momentico ahorita del tema, es de ese tipo de manipulaciones genéticas que ellos hicieron con la del cerdo. Háganse la pregunta, ¿por qué las religiones abrahámicas, como por ejemplo la hebrea y la musulmana, o el islam, no comen cerdo? Es una pregunta muy, pero muy buena. Ahora, piensen cómo es posible que hace poco la ciencia logró poner el corazón de un cerdo en un ser humano y esta persona vivió por unos cuantos días. Es por el extrañísimo parecido que tienen muchos órganos que tiene el cerdo con los de los seres humanos. La piel del La cerdo piel, se sí. usa para injertos en seres humanos. Piensen el por qué. Todo eso era un juego genético que tenían. ¿Y por qué ellos no se lo comen? Para ellos es prohibido, ¿verdad? Es algo que deberían ponerse a pensar. Y quizás es una Sí, mezcla de de... hecho, de hecho, ellos dentro de su cultura tienen una forma de referirse a las razas mestizas, le llaman cerdos, a las razas mestizas de los hebreos, que Ujú. pierden esa pureza, ¿no?, del linaje, le llaman los cerdos. Entonces, también llama la atención, ¿no? Sí, sí, terrible. Pero bueno, vayamos al tema ahora que nos Sí, compete, que no, son los... los días los días de creación originales, que realmente es un plan de ascenso. Y esto sí que ayuda a entender en los tiempos, ¿no? Los tiempos del planeta, los tiempos que obviamente no cuadran con eso de los 6.000 años. Voy a compartir pantalla nuevamente, a ver si se alcanza a ver bien esto por acá. A ver, y acomodo para que se vea bien. Ahí, ahí ya se está viendo. No sé si tú lo alcanzas a ver. Sí. A ver si la gente lo está viendo. Sí, ahí se alcanza a ver. Esto yo lo he mostrado varias veces acá en el canal. Esto es un plan que fue entregado, ¿no?, en varios contactos. A Enrique Castillo se lo entregaron a Billy Mayer. Y bueno, hay distintos mensajeros de la luz que han hablado sobre los verdaderos días creadores o los pasos del ascenso, la evolución humana en torno al planeta Tierra. Lo primero que hay que decir es que la Tierra se crea muchísimo tiempo antes de que el ser humano la poblara. La Tierra se crea con el mismo sistema solar. La Tierra es creada por el Sol. Los soles son los que crean los planetas. Y esto científicamente está comprobado. O sea, esto no es necesario meterle religiosidad ni nada de eso. Las estrellas crean halos solares, se llaman así, que giran en torno a las estrellas en el tiempo cuando las estrellas están naciendo. Y ahí, bueno, con todo el tema de las leyes físicas, las leyes creacionales, se van acumulando los elementos para ir creando pequeñas esferas que giran en torno a ese halo estelar, hasta que avanza el tiempo y ya los planetas van tomando su forma. Los planetas se van adaptando el clima, las condiciones de acuerdo a la programación y al propósito que tiene cada planeta para la especie que va a habitar, si va a habitar una humanidad ahí, se adecua para esas condiciones, si van a habitar solamente especies animales. Es decir, eso tiene pues ahí unos parámetros establecidos por ley. En el caso de la Tierra, es un planeta que se comenzó a adecuar para la existencia de una humanidad. Y claro, en los primeros tiempos del planeta no era apto para la vida humana. ¿Por qué? Porque el clima era mucho más hostil. Los 4 elementos principales del planeta fueron adecuando la corteza, los mares, la naturaleza, las plantas. Comenzaron a desarrollarse plantas con frutos, con semillas para alimento. Y luego comenzaron a crearse aquí las especies animales originales. Fueron sembradas, ¿no? Otras civilizaciones más avanzadas, civilizaciones positivas, naturales del universo, comienzan a sembrar en estos planetas en desarrollo genética natural de plantas y animales. Y aquí comenzaron a conformarse animales que fueron evolucionando. Los animales sí evolucionan en otras especies. De hecho, se dice que las primeras razas sembradas aquí fueron los reptiles. Muchos reptiles evolucionaron a lo que fueron seres acuáticos. Los seres acuáticos evolucionaron a
a seres terrestres, animales terrestres, y muchos terrestres comenzaron luego a evolucionar a aves, a los pájaros, ¿no? Y luego de todo esto, ya el planeta Tierra se hizo apto para recibir la vida humana. El ser humano también es sembrado aquí. Nuestro origen no es aquí en la Tierra, nuestros cuerpos no fueron creados aquí. Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que fuimos traídos por civilizaciones que han estado velando por el desarrollo de estas humanidades físicas como nosotros. Fuimos sembrados aquí siempre como humanos. Eso es lo que el plan estelar dice. Fuimos sembrados como hombres iniciales, con 2 brazos, 2 piernas, con un espíritu, una mente, exactamente el mismo parámetro y el mismo modelo humano, con condiciones adaptadas, ¿no?, al clima y a las condiciones de esa época, quizás cuerpos un poco más toscos, vamos a llamarlo así, pero siempre humanos. Luego los cuerpos, en ese proceso de evolución que también atravesamos, pero no del mono al hombre, sino una evolución dentro de la misma condición humana, los cuerpos se fueron refinando, se fueron estilizando un poco más, y se fue desarrollando más la inteligencia. Primero el razonamiento y luego la inteligencia, que de hecho los 7 días de creación, como lo vemos ahí, son 7 pasos, que dentro de cada paso de esto, o de cada escala, hay un parámetro de 7 impulsos espirituales. El avance humano se da por impulso espiritual. Y se dice que aproximadamente cada paso de estos tiene una duración de unos 4.300 millones de años. Esto no es exacto, puede ser más, puede ser menos, pero lo que sí es cierto es que la duración es de miles de millones de años. Cada paso de estos. O sea que dentro de cada escalón hay 7 impulsos, y todos esos 7 impulsos se avanzan en más de 4.000 millones de años. O sea, miremos las cuentas, ¿no? O sea, hay una gran historia del desarrollo humano en este planeta que no se ha contado, que se ha perdido. Se sabe por conocimientos que como humanidad estaríamos en un segundo paso, ya casi a las puertas de una tercera escala ascensional y evolutiva. Por lo tanto, han pasado unos cuantos miles de millones de años en este planeta. Hemos estado aquí evolucionando, ascendiendo, avanzando y aprendiendo. Entonces, claro, la historia de la invasión, en el momento que ellos llegan, es a partir de la segunda escala, como en uno de los impulsos, segundo, tercer impulso, el segundo paso ascensional y evolutivo, ahí es donde se da la invasión. Y esa invasión, bueno, a partir de ahí comenzó a hacer todo lo que ya sabemos. Pero cuando ellos llegan, ya el ser humano estaba aquí, ya teníamos miles de años de desarrollo en este planeta cuando ellos llegan. Estos días o pasos gestores tienen sus nombres: vida inicial o primaria, que este es el hombre de las cavernas; vida razonada, en la que estamos ahora mismo; vida intelectiva, que es a la que estamos llamados a ascender. Por eso Jesús hablaba del tercer día, que él resucitaría en el tercer día, que el templo sería levantado en el tercer día, no el templo de Yahvé, sino el templo del cuerpo. La profecía de la Salet habla también de que la Tierra estará en 3 días de constante evolución. Esto lo pueden comprobar en la profecía de la Salet. Es decir, hay varias referencias proféticas dentro del plan estelar hacia la escala ascensional de los 3 días. La vida intelectiva es el tiempo pletórico, ¿no?, que hablan las profecías, el nuevo tiempo, y a partir de ahí la humanidad está llamada a seguir ese plan de ascenso de un 4.º día de la vida real, 5.º vida creacional, 6.º vida espiritual y 7.º vida luz. Ese es el plan completo. Entonces, el 7.º no es el día del Shabbat o del reposo, porque los 7 días que habla el Génesis son una copia burda de los verdaderos 7 días de creación. Los 7 días de creación no explican la creación del planeta ni la creación del universo. Los 7 días de creación son el desarrollo ascensional y evolutivo humano a nivel del espíritu, a nivel físico y a nivel mental. Tampoco nos describen la creación, es decir, en el momento en que fuimos creados. Solo es el plan de ascenso. Importantísimo, por supuesto, es el plan de ascenso humano. Pero esta gente copió el modelo de los 7 días de creación para describir, pues, que, bueno, supuestamente ellos crearon la Tierra, crearon todo lo que ahí se describe, pero como ya lo hemos hablado, es una manipulación. Entonces, los 7 días verdaderos hablan de nuestro plan de ascenso, nuestro origen, nuestro propósito de existencia y nuestra identidad. Nuestro origen en el planeta Tierra,
no como creación aquí, sino en el momento que fuimos traídos y donde inició nuestro desarrollo, nuestra identidad espiritual, porque en ese camino de 7 pasos, de miles de millones de años, vamos atravesando un proceso de reencarnación en diferentes cuerpos y vamos forjando nuestra identidad espiritual. Y el propósito que tenemos es llegar a la vida luz, integrarnos a la creación original y volver a la condición de hombre universal que se perdió en el tiempo de la rebelión de Sofía. Este es el plan que se estableció para que estas humanidades físicas vuelvan a la luz, por así decirlo. Entonces, por eso el séptimo día es el día de la luz, no es el Shabbat ni el de descanso como se cree en estas corrientes. ¿Cómo ves tú, William, este plan que, bueno, describí así a grosso modo, porque es un tema muy extenso? Yo tengo videos aquí en el canal hablando más a profundidad de esto, pero quería mostrarlo para que se entienda cuáles son los verdaderos 7 días y que lo que describe el Génesis, pues, es una copia burda de todo esto. Bueno, claro, cuando nosotros comparamos el Génesis con el plan ascensional del ser humano, te das cuenta de que, claro, por eso solamente nos muestran 6 días o 6.000 años, pero la pregunta a la cual nosotros debemos invitar a cada religioso es: ¿cómo es posible de que en el Génesis el ser humano, cuando ya es creado, supuestamente, ya es un tipo que ya habla, que ya piensa, que ya, si ni siquiera nosotros como ahorita podemos ver ese mismo actuar en un niño que nace? Todo lleva un proceso. Y el plan de ascenso es lo más cercano a el nacimiento de un niño y el proceso desde que empieza como un bebé primario, donde depende de todo, ¿verdad?, hasta el momento en que ya se vuelve un adulto. No sé si me voy dando a entender. Sí, sí. ¿Cómo es posible de que nosotros vamos a creer en esa historia burda, como tú lo dices, donde ya aparece un tipo que ya puede conversar con su propio Elohim, con su propio Dios, que no tiene ya el tipo totalmente formado, con un pensamiento intelectivo, ¿verdad?, donde ya puede tomar decisiones porque toma la decisión de comer o no comer? Yo de verdad invito a que pongan en duda lo que están leyendo, definitivamente, porque nos han mentido, Y el plan ascensional es lo más consentido, ¿verdad?, lo más consentido que uno pueda llegar a entender. No, y es que en el primer día que dice ahí vida inicial o primaria, la humanidad ni siquiera hablaba, no había lenguaje. Era una comunicación muy, muy básica, éramos muy instintivos, solo velábamos por la alimentación, la reproducción, o sea, era un comportamiento bastante básico. Luego en de el supervivencia. Tiempo de la vida, supervivencia, exacto. Luego en la vida razonada ya el ser humano comienza, mejora la comunicación, comienza a enlazar ideas, es decir, tiene un pensamiento más lógico. Y claro, en ese estado de vida razonada es el que estamos ahora mismo, entrando a una vida intelectiva. Ese ha sido el desarrollo. Mira que un bebé cuando nace demora aproximadamente 2 años para hablar, si no estoy mal. No, bueno, pero para caminar, imagínate cuánto se demora para caminar. Sí, exacto, no hablemos ni de hablar. Para caminar aproximadamente un año promedio. Un año promedio. Sí, y para hablar 2 años promedio. Para balbucear. Para comenzar a hablar. Para empezar, años, sí. Exacto. Sí, porque para hablar como tal, bien, ya 4 años más o menos. Entonces, claro, eso parecería poco, pero ¿cuánto nos costó de desarrollo mental e intelectual lograr eso? Miles de millones de años, porque en esa época un ser humano durante toda su vida, que incluso el tiempo de vida de la humanidad antes era mucho más, se habla de unos 1000 años antes de la manipulación genética que estos seres hicieron, porque el tiempo de vida se redujo. Entonces, los seres humanos vivíamos mucho tiempo más y en ese tiempo no aprendíamos a hablar, porque no existía ese lenguaje, no había ese desarrollo intelectivo para lograrlo. Entonces era muy básico todo.
Y eso se logró en miles de millones de años. Entonces, lo que nos costó miles de millones de años aprender a hacer, hablar, por ejemplo, hoy en día lo hacemos en 4 años, en el proceso del desarrollo de un bebé. Entonces, las capacidades que tenemos hoy en día, no solamente físicas, intelectuales, sino espirituales, se han logrado en ese plan de ascenso. Ese es el plan de ascenso que ha determinado el desarrollo de esta humanidad, un desarrollo que ha sido interrumpido o más bien retrasado por la intervención de los Elohim. Es que la creación que describe el Génesis 1 es la intervención que hacen los Elohim a este planeta y en la manipulación de la humanidad. Eso es lo que ha retrasado el proceso. Por eso nos hemos demorado tanto en ascender espiritualmente, por así decirlo. Estamos retrasados en poderes religiosos y en todo esto, que es precisamente lo que ellos impusieron. Pero lo bueno es que el plan contempla que el avance es continuo, se puede retrasar, pero no se puede detener. O sea, la humanidad, a pesar de todo, hemos avanzado y seguiremos avanzando cada vez con mayor certeza y mayor rapidez. Y bueno, al final terminaremos dejando atrás todos estos falsos dioses y recobrando la verdadera identidad que esta manipulación nos hizo perder. Entonces, claro, aquí ya todo tiene sentido y esto es lo que, cuando uno lo entiende, este plan, cobra sentido. Los datos que tú nos compartías ahorita de 180.000 años, de una civilización por allá que se encontró, de miles y miles de años, tiene sentido en lugar del cuentico este de los 6.000 años. Y eso, que hay una gran parte de la historia que no conocemos. Todo esto se ha perdido en el tiempo. Han habido núcleos sociales, civilizaciones humanas que han desaparecido por completo, han vuelto a reencarnar, es decir, ha habido reseteos, ¿no? Ese término que se utiliza tanto, y hay historia que nunca la llegaremos a conocer. Cosas que han pasado, civilizaciones que se han desarrollado, que están perdidas completamente en la historia y en el tiempo. Así es. Hay una serie, bueno, tú sabes que yo siempre traigo alguna serie o algún documental para invitar a las personas para que las vean, y de ahí van a entender un poquito cómo es que también nos dan el primado negativo en la cara. Y esta serie se llama Los 100. En esta serie, cuando estábamos mencionando sobre el tema de que la Tierra había sido destruida por algún tipo de evento guerrerista por parte de estas dos fuerzas, en ese intento de destruir a la fuerza negativa del dragón. Y en la serie Los 100, si ustedes miran la primera temporada, van a ver de que la Tierra fue destruida. Había sido destruida por guerras atómicas, bombas atómicas. Bueno, no sé si esta palabra se puede decir en YouTube. Sí. ¿Verdad? Por armas nucleares. Sin embargo, hubo un grupo de personas que logró escapar de esto y se establecieron en el espacio. Estos podríamos llamarle los Elohim. Porque, ¿qué significa Elohim? ¿O qué significa, bueno, Elohim, los poderosos? Pero si nos vamos un poquito más atrás a Sumeria y hablamos de los Anunnaki, son aquellos que vienen del cielo. Cuando bajan las primeras 100 personas, que venían ahí un montón de delincuentes juveniles, ellos creían de que el planeta estaba totalmente desierto. Sin embargo, habían sobrevivientes de todas aquellas guerras, de todas aquellas batallas. ¿Me entiendes? Y se encontraron con una civilización que ya estaba habitando el planeta, y por ahí podemos ir haciendo un símil. Aquellos como los terrestres, ¿cómo le llamaban a los que habían descendido? Les llamaban la gente del cielo. Las palabras nos las van poniendo ahí, y podemos ir haciendo comparaciones. Más o menos por ahí pudo haber, o nos están mostrando de cómo fueron las algo cosas. Muy parecido. Ajá, realmente... Estos tenían un poder. Ellos traían un armamento que los terrestres aquí abajo no tenían. Ellos traían medicina, traían tecnología que los terrestres aquí abajo no tenían, ¿verdad? Pero sin embargo, estos de arriba, al final te miras la primera, segunda, tercera temporada y vas a ver que destruyen el planeta otra vez. Van y huyen a otro planeta. Allá se encuentran a otros que eran más poderosos que ellos. Pero sin embargo, en la última temporada te encuentras que habían otros más poderosos todavía. Entonces, de eso es que se trata. Esto es una batalla de un montón de entidades que se pelean unos contra otros, y nosotros estamos en el medio.
Y con Sí, respecto tal cual. a si quieren saber si es cierto o no, de que hay culturas mucho más antiguas, Netflix acaba de sacar, o hace un tiempito acaba de sacar una serie que se llama Apocalipsis de la Antigüedad, donde te muestran construcciones tan antiguas que superan los 6.000 años que habla la Biblia. Sí, Construcciones en hay muchos registros muchos de eso. registros Uf. y construcciones que uno diría cómo las hicieron en aquella época, ¿verdad? En México, allá en Asia, que tiene más de 22.000 años. ¿Cómo las hicieron? ¿Cómo las hicieron? Entonces, es de dejar de ser infantiles y ponerse a investigar, no a creer y tragar entero como nos enseñaron. Sí, el que investiga se da cuenta. El que prefiere creer, pues está en todo su derecho, pero no va a tener todo el paquete de información. Bueno, Así William, es. yo creo que hemos abarcado este tema que queríamos compartir, por lo menos lo que nosotros podemos proponer en investigación, lo que nosotros entendemos, que obviamente no es verdad absoluta. Nos podemos equivocar, podemos estar errados en datos y bueno, y es completamente entendible. Sin embargo, nos atrevemos a tocar un tema que es muy complejo y tratar de hallarle respuestas, ¿no?, a todo lo que realmente ocurrió ahí. Y esta, pues, obviamente es nuestra propuesta. Y nada, agradecerle pues a la gente que estuvo ahí conectada y también que quieran dejar sus opiniones en comentarios. William, últimas palabras para cerrar este tema. No, lo que siempre digo en tu canal, lo que siempre digo en el mío, no crean a nada de las cosas que nosotros decimos. Podemos estar totalmente equivocados. Lo único que podemos hacer es invitarlos a cada uno de ustedes a que no vayan a rechazar la información que demos. Simplemente vayan, revísenla, investiguenla, amplíenla y ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. No crean tampoco en nada de lo que decimos, pero deben ustedes hacer sus propias investigaciones. De lo contrario, van a seguir encerrados en esa pequeña burbuja que nos ha dado la religión, que nos ha puesto ahí como una forma de entretenimiento para que no podamos ver la realidad. Así es. Bueno, gracias mi hermano por aceptar una vez más la invitación, venir aquí al canal y compartir con nosotros. Ya saben, el canal de William, Despierta, este es el tiempo, para que lo sigan. Voy a colocarlo acá en la descripción del video. Pueden mirar su contenido, apoyarlo, suscribirse, que hay un excelente contenido en el canal de William. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Si les gustó esto, por supuesto, nos regalan su like y nos vemos en un próximo tema. Chao.